utilicen el Classroom. Es necesario siempre, por favor, enviar todos los trabajos por el Classroom. Si no es así, vamos a ponernos entonces en ese dilema de entonces no recibimos, porque la idea es que todos empiecen a utilizar, incluso yo, que debería estar utilizando en este caso Meet para la dirección de grupo, pero en este caso no lo estoy haciendo porque me parece siempre un poco más rápido y sencillo utilizar el Zoom, pero va a llegar un momento en que ya todos nos vamos a enmarcar en el mismo formato y todos vamos a hacer las clases por Meet y todos van a tener que subir los talleres al Classroom. Por ejemplo, es que yo no tengo Classroom. Ustedes, por ejemplo, fácil, lo descargan en el celular. Súper fácil porque desde ahí pueden tomar la foto y suben el trabajo y no tiene peso para memoria. Lo trabajan súper fácil. O, no, es que yo no lo quiero descargar, a mí me da pereza descargarlo. Entonces abro el correo de Gmail, yo por ahí mandé un videíto, le doy acá en los punticos, voy a Classroom y ahí ya me aparece entonces todas las clases que yo tengo programadas. Entonces yo me ubico a noveno 2 y ustedes ya ven que noveno 2 en el tablón aparece esa nueva información que yo voy subiendo paso a paso, día a día. En este caso aparece, trabajo en clase, ya trabajé la argumentación. La fecha de entrega es el 26 de febrero, listo, ya tengo hasta el viernes para entregar ese trabajo. Los tipos de argumentos, es un nuevo taller, sí, ya está montado en el Classroom y en este caso es el trabajo que tienen 15 días para realizar a partir del 26. Por eso vamos a trabajarlo hoy. Entonces vamos a tipos de argumentos. La profe ya subió el taller y la profe ya subió un video explicativo. Entonces vemos que es muchísimo más importante, más sencillo trabajar esta parte de el Classroom para todo, por favor, eso es muy, muy importante. Listo, vamos a ver acá un pequeño videíto explicativo. Recordemos entonces que venimos hablando de los textos argumentativos y recuerden que son aquellos que defienden una idea, una opinión, pero de manera argumentada. No solamente me quedo en esa información y en ese decir no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, sino que siempre voy más allá y doy una explicación más razonada, más válida. Trabajamos la tesis, que recordemos que la tesis es la posición que asume cada persona para defender ese tema. Entonces yo voy a decir, no, es que yo estoy en desacuerdo con la legalización de las drogas porque considero que los jóvenes están matando por esa situación. Entonces no estoy de acuerdo que se legalicen porque esto empeoraría la situación o la problemática. Eso es una tesis argumentada. Por eso ustedes, cuando muchos me han mandado el trabajo, entonces me ponen la tesis en un renglón. No, la tesis obviamente debe ser algo elaborado, que yo extraiga del texto, si estoy pidiendo que lo extraigan del texto, entonces yo digo, este autor, ¿qué es lo que está pensando de este tema? O cuando ya los pongo a escribir, ustedes qué tesis formulan. Entonces necesito que vayan desarrollando mucho esa redacción, ese trabajo de defender una idea, porque vamos a estarlo trabajando, porque ¿cuál es nuestro objetivo? Ya más adelante les diré, leer un texto literario, una obra literaria, y a partir de ahí hacer un ensayo, y a partir de ese ensayo ya participar en el simposio. Entonces, la idea es que ustedes trabajen muchísimo toda esa parte de la argumentación y no se me queden solamente en esas ideas básicas y planas que no tienen como un razonamiento. Vamos a ver entonces, como ya les dije, los tipos de la tesis, que es la posición, y a su vez entonces tenemos la parte de los argumentos. Los argumentos son esas razones válidas que podemos encontrar o que podemos dar para validar esa tesis que yo estoy planteando. Hola, soy Constanza y soy docente de lectura y escritura académicas. ¿Están escuchando bien? ¿Y están viendo el video? Sí, señora. Profe. Sí, señora. Listo. Y hoy te voy a enseñar a argumentar. ¿Alguna vez te has preguntado qué diferencia hay entre un argumento y una opinión? Bien, chicos, denme un argumento a la siguiente pregunta. ¿Por qué el Quijote emprende su viaje en el libro de Miguel de Cervantes?
Yo pienso que porque quería, ¿no? Pues bien, un argumento es una estructura lógica y ordenada, mientras que una opinión es un pensamiento o un punto de vista que tienes frente a un tema. Listo, en este caso vemos que es siempre un razonamiento válido, justificado, no solamente decir, no, es que estoy de acuerdo porque sí o porque no, no, dar razones y siempre defendiendo una idea, siempre defendiendo una posición. Ahora sí, ¿estás listo para volverte el Messi de la argumentación? Estos son los tres conceptos que debes tener en cuenta para una buena argumentación: las inferencias, las premisas y las conclusiones. Las inferencias son ideas que surgen producto de la relación de otras ideas. Inferir es deducir. Las premisas son razones, pruebas, evidencias, indicios que anteceden a la conclusión. En ese caso, las premisas son esa parte de todos esos razonamientos que debo dar para poder defender mi tesis y para poder que sea válida. La conclusión representa una afirmación generalizante con base en las premisas. A partir de esto, debes reconocer los tipos de argumentos que son tu caja de herramienta o tu indumentaria deportiva para convertirte en un crack en tus escritos académicos. El primer tipo de argumento es el argumento de autoridad. Una autoridad está representada por una persona, institución u organización idónea y experta en un tema. Un ejemplo de argumento de autoridad es el siguiente: la educación es clave para el desarrollo y el avance de la humanidad. De acuerdo con Aristóteles, la educación es un ornamento para la prosperidad y un refugio contra la adversidad. Listo, en este caso, esos argumentos de autoridad son los argumentos más importantes que utilizamos cuando vamos a argumentar desde la parte académica. Cuando ustedes me presenten, por ejemplo, el ensayo, cuando ya lo vamos a pedir más adelante, son los argumentos de autoridad los que van a predominar, porque son los que le dan una validez académica a esa posición o a esa tesis que yo estoy planteando. Cuando hablamos de argumento de autoridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Entonces decimos que esos argumentos de autoridad son esas razones, pero que dicen otras personas que han estudiado a profundidad ese tema. Yo no puedo decir entonces, no, es que autoridad es mi papá, porque no, en este caso estamos hablando de filósofos, de literatos, de críticos literarios, de psicólogos, de docentes universitarios que hayan trabajado ese tema. Entonces siempre los argumentos de autoridad son los que han dicho, lo que han dicho otros autores, otras personas, no yo. Entonces en este caso, por ejemplo, siempre van a aparecer en comillas, y en este caso esto fue lo que dijo Aristóteles: la educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en las adversidades. Entonces citamos a Aristóteles. En este caso, Aristóteles es el argumento de autoridad, lo que dijo. Siempre va a ir en comillas y siempre entonces esos argumentos de autoridad, eso que dijo otra persona respecto al tema que yo estoy planteando, son los que más importancia tienen al momento de argumentar. Como podemos observar, aquí nuestra autoridad es un clásico de la filosofía, que es Aristóteles. El segundo tipo de argumento es el argumento de ejemplos. Un argumento basado en ejemplos representa un hecho o una situación de la realidad que puede ser comprobada. Veamos un ejemplo de este. Voy a afirmar que el Barça es uno de los mejores equipos del mundo. Para ello voy a recurrir a tres ejemplos. El primero de ellos es que en este equipo se encuentran jugadores tan exitosos y goleadores como Messi, Dembélé y Suárez. El segundo ejemplo es que este equipo cuenta con más de 74 títulos entre nacionales e internacionales. Y el tercero es que fue catalogado en el 2018 como el mejor equipo europeo. Como puedes observar, he recurrido a más de un ejemplo para sostener esta idea. Listo, en este caso entonces esos argumentos de ejemplificación se pueden utilizar siempre y cuando sean verificados y que, como lo vamos a ver más adelante, podamos tener una generalización al respecto. Yo no puedo decir, no, es que estoy hablando de la drogadicción, entonces voy a decir, es que mi primo consumió una vez y no le gustó, entonces no se quedó. Entonces yo no puedo decir que eso va a ser un ejemplo, porque es un ejemplo que podamos generalizar y la magia está también en cómo lo vamos a redactar. Entonces yo voy a decir que hay situaciones en las que muchos jóvenes consumen y no se queda. No puedo decir, no, es que hay muchísimas situaciones y muchísimos jóvenes hoy en día
consumen una vez y ya, eso es el pase para que ingresen a ese círculo vicioso que es imposible salir. Entonces ahí estoy ejemplificando porque yo puedo ver y puedo analizar la realidad y puedo hacer un razonamiento de la situación que se está planteando y yo digo, ah, no, sí, eso es cierto. Es verdad que muchas personas que yo conozco, muchas personas cercanas, consumieron una vez y mira cómo están. Entonces es la magia también de la redacción, pero siempre jugando con cosas que sean validadas y que yo pueda verificar. Si yo voy y miro, ah, no es que el Barça sí, es que tiene estos jugadores, es que ha ganado estos premios, puedo verificar esos ejemplos. El tercer tipo de argumento es un argumento de analogías. ¿Qué es una analogía? Una analogía es una comparación que se establece entre dos ideas. Vamos a ver en el siguiente ejemplo. Vamos a afirmar que la argumentación es como un muro, en el cual los ladrillos y el cemento representan una estructura sólida. Si existiese una falla en este muro, pues nuestra argumentación se derrumbaría. En consecuencia, afirmamos que la argumentación y el muro se asemejan por su solidez y estructura. En este caso, el argumento de analogía es simplemente hacer como comparaciones entre la situación que yo estoy defendiendo con una situación que uno pueda decir, ah, no, no tiene relación, pero yo encuentro esa analogía, ese punto de encuentro. Yo puedo decir entonces, es que las personas que consumen drogas siempre compran su pase o su boleto a la muerte. Entonces yo no es que me diga y eso me está dando pues o puedo interpretarlo, no, es que las personas que consumen droga van y compran una boleta y se mueren, no. Empiezo a hacer ese juego y esa analogía, ah, no, sí es cierto, porque las personas consumen drogas y eso hace que básicamente ya entren a un mundo en el que el daño físico, el daño emocional va a ser grandísimo, va a ser garrafal. Entonces, en ese caso, hago una comparación entre dos cosas que aparentemente no tienen relación, pero que yo sí les doy ese punto de encuentro. Si tienen dudas, me van diciendo, por favor. Como puedes observar, aquí hemos realizado una analogía entre lo que representa la argumentación y lo que puede constituir un muro. El cuarto tipo de argumento es el argumento acerca de las causas. Un argumento acerca de las causas establece una relación causa y efecto. Vamos a verlo en el siguiente ejemplo. La deforestación y el uso del subsuelo están generando daños irreversibles e impactos de gran escala en la raza humana y en los ecosistemas. Como observas, en este argumento hemos establecido una relación causa y efecto entre el uso de los recursos naturales y los efectos y los impactos en el ecosistema y en la raza humana. Listo, en este caso entonces es la causa y el efecto. Por ejemplo, cuando sigamos con ese tema de las drogas, entonces yo puedo decir, ah, no, es que si consumo drogas, ¿cuáles son los efectos que esto me trae? Ah, no, desde la parte psicológica, entonces sufro de ansiedad, eso hace que me aleje emocionalmente de las personas que quiero y sufro muchísima depresión porque quiero salir de ese momento y no soy capaz. Ah, eso es un efecto ¿de qué? Del consumo de drogas. Ah, también esa parte física, tengo riesgo cardiovascular, puedo perder la memoria en muchas ocasiones porque las personas que consumen se van debilitando de esa parte intelectual. Entonces yo ya voy dando efectos de esa problemática. El quinto tipo de argumento es el argumento probabilístico de cifras. ¿Qué es un argumento probabilístico de cifras? Consiste básicamente en recurrir a estudios, datos, estadísticas que permitan respaldar tu afirmación. Veamos un ejemplo de este. Vas a argumentar que el uso de aparatos móviles en niños se ha incrementado en los últimos años. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística en España, realizado en el 2018 en niños entre 10 a 15 años, el 88.8% de los niños tiene un aparato móvil. Igualmente, el 88.4% de los niños accede a Internet. Como puedes observar en este ejemplo, nos hemos dado cuenta de que tu afirmación ha sido sustentada a través de un estudio estadístico o de cifras. Listo, en este caso entonces, como vemos, cuando utilizamos ese razonamiento desde la parte estadística, entonces ahí estoy utilizando porcentajes, pero no porcentajes que yo me invento, no, porcentajes que están en estudios, en investigaciones, en revistas, que yo pueda decir,
Es que el 50%, como hubo hace poco un estudio en la parte de las universidades, entonces decía ese estudio de la Universidad de los Andes que el 90% de los jóvenes que ingresan a la universidad han consumido por lo menos una vez drogas. Entonces, ese estudio hace que me dé un porcentaje y que eso me sirva a mí para validar mi tesis. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Listo, entonces vamos a ver ya la parte del taller. Entonces acá yo hago, hay otro esquemita con tipos de argumentos, entonces retomamos el de autoridad, retomamos el de ejemplificación que ya lo explicamos, el de experiencia que es algo que es muy parecido al de ejemplificación, sino que se hablan ya de experiencias de vida, el de generalización que es el que entonces yo puedo decir, no, es que si esto pasa, le pasa a la mayoría. Entonces yo puedo decir, uno de generalización, las jóvenes que tienen su primera relación sexual sin cuidarse, sin protección, pues quedan en embarazo. Y eso es cierto, porque yo puedo generalizar y puedo decir, si es que me dijeron que no, pero vea que sí, en este caso generalizo. Y por último, el emotivo o afectivo, que ya entonces utilizo los sentimientos, el miedo, los temores, las problemáticas de la otra persona para argumentar, pero ese motivo afectivo no es muy utilizado en esa parte argumentativa, esos argumentos académicos, porque hace que se pierda la validez, porque entonces tengo que utilizar la debilidad del otro para confirmar mi tesis y eso no debe ser de esa manera. Entonces, en este caso yo planteo un tema, redes sociales. Las redes sociales nos hacen más narcisistas. Esa palabra narcisismo, lo explico acá, es como esa excesiva admiración por uno mismo. Entonces, vamos a ver, entonces se desarrolla el tema, el texto, y ahora digo entonces, identifica cuál es la tesis del texto. Escríbela con tus propias palabras en mínimo 5 renglones de ese texto. ¿Cuál es la tesis que está planteando el autor? No ustedes, el autor en ese texto. Identifica los 5 tipos de argumentos vistos. Pueden identificar los del video o pueden identificar los que estén en el texto, en este tallercito que ahí lo explico. Entonces van a poner en 2 rengloncitos cuál es el argumento que hay en ese texto, 2 puntos y me ponen ejemplificación. Este otro argumento es 2 puntos de autoridad y me van a decir por qué. Entonces ahí es de autoridad porque está entre comillas y porque lo dijo tal autor. Es de estadística porque aparece porcentajes validados. Entonces ya ustedes van explicando cada uno y luego me ponen que ese es el más importante también, escribe un texto argumentativo sobre lo que piensas de las redes sociales. Recuerda que debe tener una tesis como mínimo, 3 argumentos, 3 tipos de argumentos diferentes. Entonces ustedes van a consultar en internet, en un libro que tengo, un argumento de autoridad, uno de ejemplificación, uno de experiencia o uno de probabilística, que es el de estadística. 3 argumentos diferentes. Y por último, el planteamiento y una conclusión. Como saben ustedes, ya estamos trabajando ética y cátedra para la paz muy de la mano de lengua castellana. Entonces, el punto 4 y 5 lo deben realizar noveno 2 y noveno 3. Entonces, ustedes entran ahí. Entonces, la cuarta, ¿cómo crees que se pueden vincular las redes sociales con la institución en cuanto al manejo de la convivencia? Entonces, ustedes van a decir, no, es que las personas que cometan, por ejemplo, ciberbullying, deben hacer un video en el que expliquen por qué es malo el ciberbullying y lo debemos montar en la página de la institución. Entonces, ¿ustedes qué piensan de eso? ¿Cómo se puede vincular? Y luego dice, escribe 3 propuestas en las que vincule las redes sociales y la manera de usarlas para la resolución de conflictos. Preguntas hasta acá. Hola. ¿Se me No, durmieron? profe.
Listo, entonces miren acá lo que dice. Recuerda que puedes hacerlo en el cuaderno, en hojas de blog o en formato Word. Además, debes subirlo al Classroom de la clase. Si eres de talleres físicos, puedes enviarlos al correo, mandarlo por WhatsApp o entregarlo en formato físico en el colegio. Solamente los que tienen talleres físicos, ustedes lo deben subir al Classroom, por favor. Tanto el taller 2, que es el que deben subir hasta el 26, como el taller 3, que ya lo pueden ir revisando, cuentan a partir del 26, 15 días. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Tienen algo por decir? No, ¿Entendieron? ¿Todo está bien? sí, profesor. Listo, si contamos 15 días, sería más o menos para el 12 de marzo. ¿Listo? Este último taller para el 12 de marzo. Listo, muchachos. Me despido. Recuerden que ya quedan en clase con Juan Zapata. Recuerden entonces que ya la próxima semana no tendríamos encuentro, pero que ustedes saben que me pueden escribir, llamar en el horario indicado para, para que resolvamos dudas, por si tienen alguna pregunta, por si tienen alguna duda, saben que se pueden comunicar conmigo en cualquier momento. Les recuerdo todas las actividades que tienen esta semana y también los que se van a presentar como representante de los estudiantes. Hasta el 26 tienen plazo para que me escriban y me digan, yo me quiero inscribir, profe, me mandan el nombre, la tarjeta de identidad para hacer entonces la inscripción formal ante el comité de convivencia. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Me preguntan que hasta cuándo es la límite de estos talleres. Recuerden que el segundo taller es hasta el 26 de febrero, que es este viernes. Y el siguiente sería más o menos para el 12 de marzo, que es este. Si tienen talleres físicos, las fechas se van a ampliar, que ahora les voy a comunicar, porque hasta apenas ayer les entregaron el segundo taller, pero los que están sin talleres físicos, esas personitas me deben entregar el 26 y el 12, ese tercero, el tercero.